elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente en este canal de Teófilo para seguir reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, la figura de San Lucas y la importancia que tiene este libro en el Nuevo Testamento y en toda la historia de la Iglesia desde sus comienzos. Como hemos dicho en la otra oportunidad, en el video anterior, vamos a ir siguiendo de esta manera a Lucas, hablando en primer lugar sobre la relación que existe entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Habíamos dicho anteriormente que eran dos obras de un mismo autor, dedicadas a una misma persona y que por lo tanto tenían una misma línea de pensamiento o teología, que es lo que también en algún otro video próximo iremos viendo cuáles son los temas más importantes de la teología, del pensamiento de Lucas, que aparecen tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Decíamos que hoy vamos a comenzar a hablar sobre el autor de esta obra. En realidad, no hay ningún indicio en los manuscritos antiguos de que Lucas haya escrito estos libros. Fue la tradición de la Iglesia, siglos después, la que se los atribuyó. Es más, solamente hay 7 libros de los 27 que tiene el Nuevo Testamento, de los cuales podemos estar seguros quién es el autor. Son las 7 cartas auténticamente paulinas. ¿Cuáles son estas cartas? La carta a los romanos, la primera y la segunda carta a los corintios, la carta a los filipenses, la carta a los gálatas, la primera carta a los tesalonicenses y la carta a Filemón, que es la carta más corta de todas las que escribió Pablo. Y además es una carta que se la escribió a una persona. Las otras cartas están escritas a comunidades y eran leídas y reflexionadas dentro de la comunidad, como parte de la enseñanza de los apóstoles. Las otras cartas de Pablo, por un lado, tenemos las deuteropaulinas, así se llama, porque habrían sido escritas un tiempo después, pero con el mismo pensamiento de Pablo. Las cartas deuteropaulinas son 3. La segunda carta a los tesalonicenses,
la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Y finalmente, las 3 cartas llamadas pastorales, donde Pablo le escribe a algunos de sus colaboradores, Timoteo y Tito, sobre la manera de organizar las comunidades y de evitar que en esas comunidades se infiltren pensamientos que no son de Cristo. Mantener la doctrina tal cual la habían recibido de los apóstoles, tal cual la habían recibido del Señor. Decíamos entonces que de los 27 escritos del Nuevo Testamento, solamente 7 conocemos al autor, que fue Pablo. El resto se atribuyen a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Santiago, a Pedro, las cartas de Juan también y el libro del Apocalipsis. En los manuscritos antiguos, a partir del siglo IV después de Cristo, se fue agregando en la parte superior, en el encabezado, una expresión griega, por ejemplo, katalotkan, que significa según Lucas, o katamarkon, según Marcos, para que puedan identificar cuál era el evangelio o el escrito que ellos estaban leyendo en ese momento. Aunque, como decíamos, no podemos afirmar que Lucas haya escrito ni el Evangelio ni el libro de los Hechos, sí sabemos que Lucas existió. Fue un personaje del siglo I, un compañero de misión del apóstol Pablo, un cristiano pagano, es decir, griego, que habría nacido en la zona de Acaya, en Grecia, se encontraba en Antioquía, donde conoció al apóstol Pablo, y Pablo lo menciona a Lucas en algunas de sus cartas, y por eso descubrimos nosotros el vínculo que existe entre Pablo y Lucas. Por ejemplo, decíamos recién, la carta a Filemón, que es una de las cartas auténticas de Pablo, en el último versículo de esa carta, en el versículo 24, va a presentar a Lucas como un compañero de Pablo, alguien que está al lado de Pablo. La carta de Filemón es una de las cartas que se llaman de la cautividad o escritas desde la prisión, y bueno, seguramente Lucas, como cristiano que era, como compañero de Pablo y fundamentalmente también como médico, estaría acompañando a Pablo en ese momento, cuando estaba prisionero. En otra de sus cartas, como decíamos, que se conocen como deuteropaulinas, la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, va a presentar a Pablo como un médico querido por él, y bueno, seguramente también querido por la gente. De ahí tenemos nosotros la noticia de que Lucas era médico, porque Pablo lo presenta así al finalizar la carta a los Colosenses. Y finalmente,
en la segunda carta a Timoteo, que es de las cartas pastorales, va a hablar de Lucas como aquel que está a su lado. Diríamos, a manera de resumen, que Lucas es el médico querido, compañero de Pablo, y que estuvo en muchos momentos a su lado. Y habría sido, según la tradición de la Iglesia, aquel que redactó, años más tarde, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde presenta con más claridad la actividad misionera de Pablo entre los pueblos paganos. En cuanto al lugar y al momento en que fue escrito, desde la antigüedad hay dos tradiciones distintas, aunque hoy día los estudiosos se inclinan por una de esas opciones. En el siglo II vivió San Ireneo, que era obispo de la ciudad de Lyon. Fue el que escribió una obra teológica muy importante, refutando todas las herejías, contra los herejes se llama. Y San Ireneo decía, refiriéndose al lugar y al momento de composición de los Hechos de los Apóstoles, que habría sido escrito justamente en Grecia, unos años después de la muerte de Pablo. Pero otro personaje histórico de la antigüedad, vivió 2 siglos después, Eusebio de Cesarea, que fue autor de la historia eclesiástica, el primer historiador de la Iglesia, decía que Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles desde Roma, cuando estuvo prisionero en la ciudad de Roma. En ese caso, sitúa a Lucas en Roma, junto con Pablo, escribiendo, uno le dictaba, el otro escribía, el texto de los Hechos de los Apóstoles. Hoy día esta es la versión que cuenta con más apoyo de la crítica y de los estudiosos modernos. Lucas sería entonces el autor, habría sido escrito desde la prisión de Roma, donde también Pablo y Lucas habrían estado juntos. Como dijimos, Lucas era médico, era un hombre culto, preparado, había estudiado en las academias de medicina de su tiempo, y era un hombre que sabía leer y escribir, como Pablo. Pablo escribía, pero no todos los apóstoles sabían escribir. Sabemos que algunos de ellos eran pescadores, eran hombres del pueblo, ¿no? La escritura era otro nivel, había que prepararse para poder hacer ese oficio. Pero Lucas, como había estudiado, sabía escribir. Y además tenía un vicio, Lucas, que le gustaba la historia. Pero era historiador, pero acá tenemos que hacer una salvedad, porque nosotros nos imaginamos hoy un historiador como una persona que reúne material, consulta distintas fuentes, y que incluso hoy le pedimos al historiador que sea riguroso con sus fuentes, que justifique por qué elige determinadas fuentes y no otras. Pero en aquel tiempo la función del historiador era la de narrar acontecimientos.
Y Lucas lo que hizo y se propuso, tanto para el Evangelio como para los Hechos de los Apóstoles, fue reunir distintos materiales, distintas tradiciones, agruparlas, organizarlas, según un esquema que él había preestablecido, y sin hacer, como decíamos, ningún cuestionamiento crítico a por qué pongo esto y no pongo lo otro. Eso quedaba para la revisión histórica posterior. Lucas reúne distintos materiales, tanto para hacer el Evangelio como para escribir los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles fueron estas fuentes que Lucas usó para su Evangelio? En primer lugar, el texto de Marcos, que ya había sido escrito unos 20 años antes. El Evangelio de Marcos es la base para que cada uno después pueda contar la vida de Jesús. Pero además del Evangelio de Marcos, Lucas cita otras fuentes. Una se conoce como la fuente Q de queso, ¿no? Porque es una palabra, viene de una palabra alemana que quiere decir que es Quell, que significa fuente. Y la fuente Q, encontramos en la fuente Q material que comparten el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, pero que no aparecen en el Evangelio de Marcos. Dos ejemplos para clarificar esto que estamos diciendo. En primer lugar, las bienaventuranzas. Marcos no habla de las bienaventuranzas. Mateo habla de las bienaventuranzas en el capítulo 5. Lucas lo hace en el capítulo 6. Si las bienaventuranzas no están en el Evangelio de Marcos, ¿de dónde Mateo y Lucas las sacaron para agregarlas a su Evangelio? De este documento común, fuente Q, que conocieron tanto Mateo como Lucas. Pero por otra parte, hay fuentes propias que Lucas conoció y que Mateo no las conoció y Marcos tampoco, y las agregó también en el Evangelio como parte del contenido. Lucas, como historiador, reúne distintas fuentes para hacer el Evangelio y lo redacta de una manera que él imagina, que él concibe, cómo debe presentarse la vida de Jesús a los hombres de su tiempo, a su comunidad. Pero también, cuando escribió los Hechos de los Apóstoles, utilizó distintas fuentes. Por un lado, material relacionado con la iglesia de Jerusalén, todo lo que hable de la venida del Espíritu Santo, la predicación de Pedro en el templo, en Jerusalén, toda la actividad de los apóstoles en Jerusalén, los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, proceden de material de esta fuente que es la iglesia de Jerusalén. También había más material, una iglesia de Jerusalén, pero que tenía un origen distinto, un origen griego. Era la iglesia de los helenistas. El grupo este de los helenistas pertenecieron Esteban, Felipe y otros 5 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Ellos también tenían sus tradiciones escritas, y a esas fuentes accedió Lucas e integró en el relato de Hechos de los Apóstoles. Por eso vemos como a partir del capítulo 6
7 y 8, va a aparecer la actividad de los misioneros helenistas, de los diáconos, de la iglesia de Jerusalén, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6, 7 y 8. También hay otras fuentes vinculadas o más cercanas a la vida de Pablo. Por ejemplo, aquellas que narran los viajes de Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda mitad, prácticamente del capítulo 13 hasta el final, va a tener como protagonista exclusivo al apóstol Pablo y va a narrar 3 viajes de Pablo. Entonces, un diario de los viajes de Pablo sería una de las fuentes que consultó Lucas para elaborar Hechos de los Apóstoles, sobre todo la segunda mitad de esta obra. También hay algunas secciones muy particulares. Por ejemplo, los autores las denominan secciones escritas en nosotros, porque el relator está presentando los acontecimientos en la primera persona del plural. Dice, por ejemplo, nosotros fuimos a Tróade. Cuando antes todo relato era fue o hizo, ahora habla de fuimos, como que el autor se involucra en lo que está contando. Secciones en nosotros, que aparecen fundamentalmente 3 a lo largo de los Hechos, lo iremos viendo con la lectura guiada, la última parte de todo este curso. Y además tenemos los discursos, que son muy importantes en el libro de los Hechos. Discursos que tienen como protagonistas a los apóstoles. En algunos casos, Pedro. En otros casos, también hay discursos de Esteban. Y también hay discursos de Pablo. Los discursos también se distinguen por el destinatario. Hay discursos de Pablo a los judíos y hay discursos de Pablo a los paganos, como por ejemplo en Hechos capítulo 17, el discurso de Pablo a los atenienses, que no eran judíos, entonces les tienen que hablar de otra manera. También hay discursos de los apóstoles a las autoridades judías, al Sanedrín, que los encarcela a los apóstoles y tienen que dar testimonio delante del Sanedrín o de alguna otra autoridad, un procurador romano, un gobernador, un rey. Los discursos los distinguimos por la persona que los pronuncia, por los destinatarios a quienes está dirigido, y de acuerdo a eso tienen su característica. Después vamos a ir viendo cómo los discursos tienen una estructura prácticamente común. Hay elementos que forman parte de todos los discursos. Pueden venir antes o después, pero no faltan. Como por ejemplo, el anuncio del misterio de Cristo, del querigma, está en todos los discursos. Otra característica común son las pruebas del Antiguo Testamento. Constantemente, y sobre todo a los judíos, Pedro y Pablo van a insistir en mostrar cómo lo que aconteció con Jesús había sido anunciado en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas y en los salmos. Entonces hay un constante ir y venir hacia el Antiguo Testamento, lo que nos va a mostrar otro tema que vamos a ver en la teología, la unidad de toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cómo el Nuevo Testamento es la cumbre, se cumple todo lo que había sido anunciado en el Antiguo, y el Antiguo es el soporte
de todo lo que vivió y sucedió con Jesús y los discípulos a lo largo del Nuevo Testamento. Para poder entender el mundo en que fue escrito, la sociedad y el mundo en el que fue escrito estas obras, tendríamos que hacer un repaso breve, por supuesto, de la historia de estos pueblos y comprender que el pueblo de Israel vivió rodeado de otros imperios que muchas veces influyeron sobre él, lo dominaron, lo controlaron. Primero fue Egipto y luego fue reemplazado por el imperio babilónico que vino de la Mesopotamia, como vamos a ver también cuando hablemos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y después de los asirios y los babilonios, vinieron los persas, Ciro, el rey de Persia, que derrotó y tomó la ciudad de Babilonia, y además extendió el imperio hacia el oriente, llegando a lo que es hoy Turquía, incluso intentando conquistar Grecia, y ahí fracasó. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, por la geografía de la región, porque los persas tenían como característica el manejo del caballo en el ejército, por eso eran muy hábiles con esto y eran muy veloces, ejércitos de caballería prácticamente, pero cuando llegaron a Grecia se encontraron con una geografía montañosa, muchos desfiladeros, y ellos no podían con los caballos meterse en esos lugares, y por eso los griegos los derrotaron. Generalmente, cuando un imperio vencía a otro, era porque tenía una tecnología militar que sus adversarios no conocían. Por eso decíamos, los asirios no tenían el caballo, por eso fueron derrotados por los persas. Y los griegos tenían otro tipo de armas para atacar y sorprendieron a los persas. Y los romanos, cuando lleguen, también tendrán sus falanges, sus formaciones, y con eso les alcanzará para conquistar el mundo o el imperio, o una buena parte del imperio griego, porque otra parte hacia el oriente no llegaron los romanos. Los romanos prácticamente llegaron hasta Palestina o Jordania, pero el imperio de los griegos se extendía hasta la India, pasando por lo que hoy es Irán, Irak, hasta el territorio de la India. Ahí los romanos no llegaron a poner el pie, pero bueno, se fueron mucho más para Occidente, llegando hasta España e Inglaterra. Entonces decíamos que los griegos fueron los que vencieron a los persas, conquistaron todo su territorio y fueron incluso
un poco más lejos. El que comenzó esta dinastía fue Felipe II. Felipe II era rey de Filipos y era además el padre de Alejandro Magno. Por eso la capital de este imperio helenista va a ser la ciudad de Filipos, que quedaba en Macedonia, al norte de Grecia. Su hijo, Alejandro Magno, va a ser el gran conquistador y en un periodo de 10 años llegó a conquistar desde Macedonia hasta la India, toda esa zona de la Mesopotamia, del Golfo Pérsico. Todo eso entró Egipto en poder de Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno murió joven, murió en el año 323 a.C. Había empezado a gobernar después de la muerte de su padre en el año 333. 10 años le llevó a Alejandro Magno conquistar todo ese territorio. Pero Alejandro no tuvo hijos. Entonces la sucesión de su imperio fue un lío, porque se repartió su imperio extenso, como dijimos, en 4 regiones, y cada uno de los generales más próximos a Alejandro recibió una de esas regiones para gobernarla. Unos gobernaban en la región de Babilonia, otro en Persia, otro en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y finalmente Egipto. Por lo que interesa a la historia de Israel, los más importantes van a ser estos dos últimos, la dinastía que gobernaba en Asia Menor y la dinastía que gobernaba desde Egipto. La dinastía que gobernaba desde Egipto eran los Ptolomeos y la dinastía que gobernaba en Asia Menor eran los Seleucidas. Y como suele pasar también en la historia, por más que se dividieron el territorio del imperio de Alejandro y de su padre, Felipe II, hubo también peleas entre estos dinastías. ¿Por qué? Porque cada uno quería agrandar su territorio, su influencia, no solo a territorios vecinos o neutrales, como puede ser el territorio de Israel, sino al territorio de su enemigo. Entonces, entre la dinastía de los Seleucidas en Asia Menor y la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, se producen durante un siglo y medio sucesivas guerras. Las guerras sirias se llaman, que van a terminar con la victoria de la dinastía de los Seleucidas sobre la dinastía de los Ptolomeos. Dijimos en un principio que Israel estuvo bajo influencia de los Ptolomeos hasta prácticamente el año 180, 170 antes de Cristo. Después estuvo bajo la dominación de los Seleucidas durante un siglo. ¿Cómo terminó esta dominación de los Seleucidas sobre el pueblo de Israel?
con la profanación del templo de Jerusalén. Eso caldeó el ánimo del pueblo y una familia de Israel, la familia de los macabeos, se rebeló contra los ocupantes, y a través de guerras fueron venciéndolos, expulsándolos de su territorio. Y una vez que los expulsaron de su territorio, volvieron la atención a la ciudad de Jerusalén, que había quedado destruida y el templo había quedado profanado. Había que volver a consagrar el templo y había que volver a reconstruir, sobre todo, las casas y las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas. La familia de los macabeos gobernó en Judea durante prácticamente 100 años. Del año 167, que fue profanado el templo de Jerusalén, hasta el año 61 antes de Cristo, cuando llegaron los romanos y tomaron el control de toda la región. ¿Cuál era el plan de Alejandro Magno? Se llamó el Imperio Helenista. El plan de él era que todos los pueblos hablaran una misma lengua, el griego, que tuvieran una misma moneda y que tuvieran una misma religión. Diríamos, trayéndolo a nuestros días, que lo que él pretendía era una globalización, que todos tuviéramos la misma cultura, la misma religión, la misma lengua, imponer, porque hubo otros imperios, como el imperio persa, por ejemplo, que eran más respetuosos, o los romanos, más respetuosos de las tradiciones, del idioma y de las costumbres de los pueblos que conquistaban. Los griegos no, pretendían borrar esa tradición para proponer su manera de ver el mundo. Esto es el mundo helenista, lo que ellos se proponen. Y esa fue lo que hizo la rebelión de la familia de los macabeos, finalmente Judas Macabeo, que va a ser el que recupere la ciudad de Jerusalén y el templo para Israel. ¿Cuál es el contenido que Lucas trata en los Hechos de los Apóstoles? Así como en el Evangelio presentaba lo que hizo y enseñó Jesús, en los Hechos de los Apóstoles va a presentar lo que hicieron y enseñaron los apóstoles, a los que Jesús había elegido y enviado como testigos de la resurrección a llevar la buena noticia a todos los pueblos y a toda la creación. Por eso se denomina Hechos de los Apóstoles, porque es una palabra que engloba toda la actividad de ellos. Podría haber dicho discurso de los apóstoles, pero discursos es una parte de esa actividad, o narraciones de los apóstoles, pero las narraciones
también es una parte del libro de los Hechos. Hechos son los dichos y las actividades, los milagros, por ejemplo, que hicieron los discípulos en Jerusalén o fuera de Jerusalén, sobre todo con el apóstol Pablo. Hay un tema que muy poco se habla de esto, reconozco, es una deuda en el estudio bíblico. Si uno tuviera a mano los documentos antiguos, podemos descubrir que hay dos versiones distintas de los Hechos de los Apóstoles. Una versión que se la conoce como texto alejandrino y la otra versión se la conoce como el texto occidental. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El texto occidental es más extenso, más largo que el otro. Y aunque se encuentra en alguno de los documentos antiguos, pero en uno solo. En general, los documentos antiguos recogen la tradición alejandrina del texto de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles son los documentos más antiguos? En primer lugar, el manuscrito sinaítico, que es del siglo IV, el Código Vaticano, que también es del siglo IV, el Códice Alejandrino, que es del siglo IV, y algunos otros códices del siglo V. Únicamente el códice llamado de Beza, con Z, es el que presenta la tradición de Hechos de los Apóstoles en su versión más extensa, el texto occidental. Quiere decir que muchos, por un lado, muchos, por otro lado, de los manuscritos más antiguos, recogen la tradición de Hechos según la vertiente alejandrina. Por eso debemos dar pie a ella como la más antigua. Hay dos criterios para determinar cuándo un texto es más antiguo que otro. En primer lugar, los manuscritos donde aparece. ¿De qué siglo son? ¿Del siglo IV, V o posteriores? Segundo, atendiendo a la forma en que está escrita. Por ejemplo, los manuscritos más antiguos se conocen como manuscritos unciales o mayúsculos, porque están escritos con la letra mayúscula, griego, pero con la letra mayúscula, como los chicos, que primero empiezan a escribir en mayúscula, después, por cuestiones de espacio, empezaron a escribir los manuscritos en minúscula. A partir del siglo IX los manuscritos son minúsculos. Primero la antigüedad del documento donde aparece esta versión. Segundo, la brevedad y la complejidad del texto. ¿Por qué decimos esto? Porque es más lógico pensar que un escritor posterior aclarara un texto que a primera vista parece de redacción oscura o extraña, a que lo dificultara. Por eso los textos eran más largos, porque buscaban dar claridad a una redacción que no parecía tan feliz. Y también el tema de
bueno, lo dijimos, de la brevedad y de la complejidad del texto. El texto tiene que estar en los documentos más antiguos y la versión más antigua en la que está escrita de manera más compleja y donde el texto tiende a ser más breve y no con tanto detalle. Una preocupación que apareció ya desde la antigüedad fue la de tener un canon bíblico. ¿Y qué significa la palabra canon? La palabra canon significa lista ordenada. Un listado de cuáles son los libros que estaban incluidos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Esto fue una preocupación desde la antigüedad, que la Iglesia finalmente va a resolver en el Concilio de Trento, en el año 1546, cuando la Iglesia, reunida allí, defina cuáles son los libros que forman parte de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los 76 libros están incluidos en nuestras Biblias. Pero decíamos, siempre la Iglesia trató de ver si los libros formaban parte del canon bíblico o no. Porque también es cierto que hay mucha literatura de esa época que no forma parte del canon de la Biblia. Solemos hablar, por ejemplo, de, lo decíamos al principio, de las cartas de Pablo. Pero Pablo no fue el único personaje de la antigüedad que escribió cartas, y menos los cristianos también. Porque, por ejemplo, encontramos las cartas de San Ignacio de Antioquía, o las cartas de Clemente de Roma a los Corintios, o las cartas de San Policarpo, obispo de Esmirna, que son cartas, son escritos, son de la Iglesia, pero no forman parte del canon o de la lista de libros de la Sagrada Escritura, que la Iglesia definió, como dijimos, en el Concilio de Trento. Pero ya en el año 1760 o 1770 aproximadamente, un bibliotecario llamado Antonio Muratori encontró en la biblioteca de Milán un escrito que después, con el estudio que se hace para ver la antigüedad, se determinó que era de mitad del siglo I, donde aparecía un listado de libros del Nuevo Testamento. Por eso se lo llamó el canon de Muratori, en honor a la persona que descubrió este documento. ¿Y por qué es importante lo que dice ya desde el siglo I, mitad del siglo I, el canon de Muratori? Porque vemos en él que el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles ya aparecen separados. Decimos y venimos diciendo siempre que son parte de una misma obra, pero ya en el siglo I estaban separados justamente por la introducción en ese lugar del Evangelio de Juan. Pero además había otra característica del canon de Muratori, que es lógico también que eso ocurría. El canon de Muratori empieza nombrando los evangelios y dice solamente Evangelio de Lucas y abajo dice Juan. No aparecen Mateo ni Marcos, pero no porque no creyeran que estaban afuera, sino por un simple hecho del material. El papiro sobre que estaba escrito, hecho con fibra vegetal, se rompía con facilidad. Y generalmente un papel del uso
que uno hace de él, se empieza a ajar o a romper por la parte de arriba o por la parte de abajo. Y eso fue lo que sucedió. Por eso al canon de Muratori le faltan los 2 primeros renglones. Pero no por eso debemos considerar que los cristianos de esa época quitaran del Nuevo Testamento el texto de Mateo o el texto de Marcos. Por último, hablamos de el autor de los Hechos de los Apóstoles, del contenido de los Hechos de los Apóstoles, de cuándo fue escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. Presentamos un poco la época griega, la dominación griega, la rebelión de los macabeos, pero también tenemos que decir unas palabras sobre el destinatario de esta obra, porque dijimos al comienzo que Hechos, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles tienen un mismo autor, un mismo destinatario y un mismo pensamiento o teología, una misma teología. Y por eso decimos que el destinatario de este libro es el mismo. El destinatario aparece justamente en los prólogos, porque el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles comienzan con un prólogo. Eso es algo que comparten, tienen en común. Y el prólogo es un párrafo que se pone al comienzo del libro, donde puede presentar quién es el destinatario, el motivo por el cual fue escrito, y de alguna manera resume el contenido de lo que va a tratar después. El prólogo puede estar escrito por el mismo autor de la obra o por algún otro. Hoy día, en los libros que uno compra o lee, se encuentra que el prólogo es de otra persona. Pero bueno, en el caso de Lucas, escribió el prólogo para su Evangelio y para los Hechos. Y en ambos prólogos hace referencia a un personaje llamado Teófilo, que es justamente el nombre que recibe el canal en el que estamos subiendo todo este material. Teófilo aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3. He decidido, dice Lucas, escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado de todos los acontecimientos que sucedieron con Jesús, desde el bautismo hasta la ascensión a los cielos. Y también en los Hechos de los Apóstoles aparece mencionado en el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, Teófilo. Teófilo puede ser, por un lado, o puede haber sido un personaje individual, concreto, de carne y hueso, a quien Lucas conocía y a quien le escribía estas obras, pero también es lindo pensar el significado que tiene este nombre, porque de ahí podemos sacar una enseñanza y una aplicación. Teófilo es una palabra griega compuesta por 2 términos, Theos, que significa Dios, y Filos, que significa amigo. De manera que podemos decir que Teófilo puede haber sido una persona concreta a quien Lucas conoció, pero que también Lucas, al escribirle a Teófilo, le está escribiendo a todos los amigos de Dios. De alguna manera, en esa lista o en ese grupo, podemos incluirnos cada uno de nosotros. En los próximos videos comenzaremos a presentar los temas principales de la teología del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles.
antes de entrar en la lectura guiada. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío.